Hola Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Vicente, encantado de verte otra vez. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Tomás Pinto, director de renta variable internacional de Bestinver. Vamos a repasar la evolución de las carteras, que bueno, lo primero es este 2023, que lo estáis haciendo mejor que los índices. ¿Cuáles están siendo un poco las claves? Porque es un año más complicado de lo que parece, ¿no? Por ese peso de las grandes tecnológicas en los índices estadounidenses y mundiales. Bueno, los Bestinfond, Bestinver Internacional, los fondos principales de la cartera internacional deben estar, han cerrado noviembre alrededor del 18, 18,5%, que es muy parecido a la rentabilidad que hemos tenido o que llevamos teniendo en grandes compañías, Bestinver grandes compañías, o incluso Bestinver Norteamérica. Es curioso, es una rentabilidad muy parecida a ese 18-19%. Estamos satisfechos, pero nunca es suficiente, por supuesto. Pero esto no es algo que pasa de la noche a la mañana. Decíamos el año pasado, oye, lo que estemos haciendo en aquel momento será la rentabilidad de los próximos años, ¿no? Y al final es lo que llevamos haciendo 35 años en Bestinver. Es intentar aprovecharnos de todo ese ruido, toda esa volatilidad que ha habido y mucha, y seguir confiando en la convicción, en el análisis fundamental del equipo de inversión, que es las herramientas que nos da para poder comprar compañías por debajo de su valor, ¿no? Si nos decías que ha sido complicado el año por el peso de las tecnológicas, Superar a los índices, quiero entiendo decir, los índices. superar a Bueno, los índices, yo claro. iba a decir que ha sido complicado porque ha habido muchísimos eventos, ¿no? Geopolíticos, las dudas de la inflación, si iba a bajar o no iba a bajar, los tipos de interés, todo eso sí que ha creado muchísimo ruido, y hemos sabido aprovecharlo, pero no es de ahora, es de lo que íbamos haciendo en el pasado, ¿no? Recuerdo, no sé, por estas fechas, o quizá en noviembre, octubre del año pasado, donde sí que decíamos, oye, hay oportunidades espectaculares en el mercado de compañías buenísimas, con caja, líderes de sus mercados, que estaban cotizando a mínimos históricos. Bueno, pues parte de esas compañías lo han hecho muy bien, ¿no? Estamos hablando de Rolls-Royce, Meta, las cementeras, las de automoción, Pandora. Todas esas compañías que han subido muchísimo, pues hemos ido vendiendo a medida que nuestro margen de seguridad es menos margen, y la hemos reciclado con otras ideas para mantener ese potencial de la cartera, que es nuestro trabajo, ¿no? Mantenerlo o mejorarlo. En la conferencia de inversores de este año utilizabais este símil futbolero o futbolístico de esas empresas defensivas, esa defensa que es capaz de meter goles, sí, y esos delanteros, ¿no? Que también bajan a defender, ¿no? Simbolizando, pues, por un lado las compañías pues más cíclicas y por otro lado las compañías más defensivas. ¿Esa estrategia ha seguido funcionando? En el fondo, la respuesta es que sí. O sea que más que ha seguido funcionando, hemos seguido encontrando ideas de inversión en los dos puestos, ¿no? Tanto en los delanteros como en los defensas. Pero al final es para explicar el equilibrio. Es importante el equilibrio, la diversificación de la cartera. Pero antes de eso, al final, creemos nosotros, y eso lo tenemos muy marcado en nuestra filosofía de inversión. Tú inviertes en compañías cuando encuentras valor, cuando crees que hay un potencial de valorización muy alto y poco potencial de caída, y ahí es cuando tu convicción es muy alta. Y normalmente eso pasa cuando estás comprando algo que ha estado en dificultades o porque el mercado no lo está reconociendo, ¿no? Y para eso es muy importante saber o intentar ver lo que otros no quieren ver. Decía anteriormente, ¿no? El mercado está en un cortoplacismo extremo, más extremo que nunca. Y quizá el sentido común que te dice, oye, pues hay que analizar compañías, análisis fundamental, invertir horas y horas de análisis para conseguir o descubrir esas ideas, que parece sentido común, no lo es, porque el mercado reacciona
a cualquier dato de una manera extrema, ¿no? Y ahí intentamos aprovecharnos. Entonces, decía y para mencionar, decía Charlie Munger, que nos ha dejado hace unos días con 99 años y lúcido casi hasta el último día, evidentemente yo no estaba ahí, pero participó en la última conferencia de inversores al con 99 años. Al parecer estuvo lúcido hasta el último día. Decía que que invertir no va a ganar más dinero el que es más inteligente, pero normalmente el que tiene mejor temperamento, el que tiene paciencia, el que tiene humildad para reconocer sus errores, etcétera, eso es muy importante y eso es lo que intentamos aplicar, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Pues con equilibrio. Encontramos compañías ofensivas y que defienden, ofensivas porque suelen estar más expuestas al ciclo, por ejemplo Valurec, o las compañías de chips de memoria, que hablamos este año, hemos hablado bastante sobre ellas, o esas compañías como las cementeras o las de automoción, ¿no? Son dependientes del ciclo, pero son defensivas, porque o tienen unas posiciones de caja y unos balances muy sólidos que nos dan muchísima seguridad, o porque su ciclo idiosincrático va, digamos, desacompasado del ciclo normal económico, ¿no? Y luego aquellos defensas que marcan goles son empresas más defensivas, pero que decimos que son muy ofensivas por su valoración. Y en muchas de ellas no hemos visto estos niveles de valoración desde la última década, ¿no? Ahí siempre hemos hablado de Heineken últimamente, que ahora es una de nuestras posiciones principales, Philips, incluso, bueno, alguna compañía que vamos a explicar en la carta, que te lo puedo adelantar, como Reckitt Benckiser, ¿no? Son compañías que no hace falta comernos mucho los sesos para poder proyectar algo razonable y conseguir una buena rentabilidad, ¿no? Entonces, ese equilibrio es muy importante para poder capear, pues si hay guerras, si hay tipos de interés altos, bajos, creemos que podemos capear cualquier situación de una manera sosegada. Mencionaba Reckitt, que lo vais a explicar en la próxima carta. En la última carta hablabais de la disparidad, de la dispersión que estabais viendo en mercado, ¿no? con un tema de valoraciones. No sé si eso se ha cerrado un poco con las últimas subidas del mercado o si seguís viendo esa disparidad y cómo la estáis aprovechando, si es el caso. Yo creo que la dispersión, para contestarte con una frase, la dispersión sigue ahí. Y por tanto, dispersión para nosotros es sinónimo de oportunidad y por tanto la ventana de encontrar buenas oportunidades de inversión sigue ahí, definitivamente. Insisto en ese extremo que está el mercado, muy cortoplacista. Cualquier dato positivo o negativo se sobrereacciona en los movimientos del precio de las acciones, que no el valor. Entonces, ahí estamos nosotros para aprovecharnos de esos extremos, ¿no? O esas exageraciones que suelen ser temporales, ¿no? Que los resultados de un trimestre de una compañía sean más o menos 5 y que caiga la compañía un 20%, pues no afecta en su valor intrínseco en el largo plazo, ¿no? Entonces, creo que eso sigue ahí y, de hecho, casi más exacerbado en los últimos meses. Decíamos en la carta también que el mercado está alcista en incertidumbre y bajista en convicción. Y es básicamente lo que está pasando. En cualquier cosa, el mercado extrapola el aquí y ahora. El ejemplo perfecto, lo que pasó el año pasado con la compañía, ¿cómo se llama? Meta, que este año ha recuperado lo que bajó el año pasado y más, ¿no? Bueno, pues el mercado extrapola cosas para siempre y nosotros intentamos poner sentido común y perspectiva. Y esa perspectiva, ese largo plazo que podemos arbitrar, el mercado enfocado aquí, nosotros intentando ver un poco más allá. También entendemos, ojo, el mercado hay veces dices, ¿cómo el mercado no va a tener falta de convicción si los propios bancos centrales, por ejemplo, por poner a un ejemplo que todo el mundo lo entiende, te dice que sus políticas monetarias, que se supone que debería anticipar cosas, va a estar sujeta a los datos que vayan viendo. Cuando sale el dato de inflación, eso ya es pasado. Entonces, decía Warren Buffett que no se puede estar invirtiendo con el ojo puesto en el retrovisor, ¿no? Pues nosotros intentamos anticiparnos, intentamos ver aquellas compañías
que quizá hoy coyunturalmente están pasando un mal momentillo, pero que el valor de futuro no está reflejado, ¿no? Y estamos ahí. Entonces creo que como inversores activos en valor, como es Bestinver, la oportunidad de encontrar oportunidades de inversión es mucho mejor con toda la incertidumbre que hay, etcétera, pero esta situación de mercado que los últimos 10, donde, como hemos dicho siempre, con los tipos de interés bajando todo el rato, aquellas compañías buenas y malas, las malas también sobrevivían, ¿no? Ahora no, ahora ya es diferente. Las buenas compañías lo van a hacer mucho mejor que las malas compañías. Tomás, siempre que se acerca, ahora vamos a hablar un poco más de compañías, pero siempre que se acerca esta fase final de año leemos muchos informes, estrategas de bancos de inversión, que lo que vienen a decir en consenso es que 2024 parece un mejor año para la renta fija que para la renta variable, ¿no? ¿Qué les dirías? Has dicho 2024, ¿no? Desde luego que si el inversor quiere invertir algo a largo plazo, no estoy de acuerdo. A largo plazo, vuelvo a insistir, una compañía se adapta. Hay una guerra, se adapta. Mueve el centro de producción que tenía en Ucrania a países colindantes o a Latinoamérica. Vende un producto que ellos no están sabiendo sacarle el partido, pues lo venden a un competidor que le pueden sacar más partido y reciclar ese dinero e invertir en otras unidades de negocio. Es decir, las compañías, y crecen, normalmente las compañías crecen, entonces ese crecimiento y esa adaptabilidad al entorno te lo dan las compañías en el largo plazo. Ahora, a corto plazo, no sabes si la bolsa va a subir un 20% o va a caer un 20%. Entonces, a corto plazo, es una alternativa de inversión muy buena. De hecho, quizá aquel que tenga un horizonte temporal por debajo de 5 años, por debajo de 4 años, es donde tendría que invertir, ¿no? Y además ahora, con el precio del dinero, con la subida de tipos, pues por fin están dando rentabilidades atractivas, ¿no? Por tanto, es una cuestión de plazo y del apetito del inversor. Pero desde luego, a largo plazo, yo creo que no hay discusión. Y los estrategas están mirando, pues eso, el mercado es cortoplacista, los estrategas también. Vamos a hablar de dos de estas empresas, en este caso Exor y Philips, por poner dos nombres, que son dos compañías que efectivamente el mercado está, no sé si negativo, pero no veía el valor, ¿no? En cambio, vosotros sí os parecía que había valoraciones muy interesantes, que había una oportunidad. ¿Cómo han evolucionado las tesis de inversión? ¿Qué podemos esperar de ellas? Voy a utilizar Philips como ejemplo un poco de cuál es nuestro proceso de inversión. Philips, en verano del año pasado, empezamos a analizarla invirtiendo mucho tiempo y muchas horas y muchos recursos internos. Y en septiembre, octubre la presentaron en nuestras reuniones y nos faltaba algo. Nos faltaba margen de seguridad. Y veíamos que quizá había cosas no reflejadas en el valor, ¿no? en el precio de la acción, más que en el valor. A finales de año, en diciembre, hubo un par de catalizadores que afectaban a esas dudas que teníamos, ¿no? En el año 2021, Philips se retira del mercado un producto que ellos venden, que es para la apnea del sueño, donde ciertas partículas se podían trasladar al aparato respiratorio y eso ocasionar pues enfermedades como cáncer, etcétera. Complicado de demostrar eso, pero bueno, Estados Unidos es un mercado judicial complicado. Y cuando vimos que las posibles multas o incluso indemnizaciones que tendría que pagar se redujeron muchísimo, es cuando empezamos a comprar la posición en Philips. Y el valor estaba un 30% por debajo de cuando empezamos a mirarla, ¿no? Entonces teníamos más margen de seguridad con menos riesgo. Y en el largo plazo, Philips es número 1 en nichos en toda la cadena de valor del sector médico. Ayuda muchísimo a reducir los costes de los hospitales y a reducir el tiempo de atención, y es en ciertos productos el número 1, número 2 o número 3, ¿no? En
en temas de escáneres, es el número 1 entre la enfermería, en la conexión entre la enfermería y el paciente, y reduce mucho los costes, y en una sociedad que estamos con una pirámide poblacional que es la que es, pues estructuralmente veíamos que tiene unos vientos de cola que no estaba reflejado en el valor, por supuesto, en el precio, más que en el valor. Y resulta que Exor, que éramos accionistas desde verano del 2020, aprovechando todas las oportunidades que nos daba ese periodo de pandemia, en verano de este año ha anunciado que ha comprado el 15% de Philips. Y justamente hace unos días ha sido el día del inversor de Exor. Entonces le han preguntado a John Elkann, que es uno de los mejores asignadores de capital que conocemos, oye, Philips, que tiene algunas dudas, etcétera, con esas indemnizaciones, este producto, y básicamente respondió lo que nosotros pensábamos que iba a responder, ¿no? Oye, hemos estado 6 meses estudiando Philips, hemos contratado a muchísimos abogados para entender todo el proceso y las posibles consecuencias. Evidentemente no sabemos qué número final, pero sí que más o menos sabemos acotar. Y yo creo que han llegado a una conclusión muy parecida. Entonces es algo como que nos enorgullece de alguien que admiramos mucho tenga o acabe comprando una posición que nosotros teníamos, ¿no? Y bueno, pues compramos alrededor de 13 euros, ahora está 18, 19 y creemos que todavía puede valer fácil 30 euros, ¿no? Pero esto es una cosa que no se va a reflejar en 2 o 3 meses. Estamos aquí para los próximos años. Te quería preguntar también, porque preparando la entrevista siempre miro algunos de los valores que tienes en cartera Holcim, ¿no? Que yo entiendo que son estos delanteros, ¿no? Estos valores cíclicos, no sé, ahora me dices tú si esta yo es más extremo, sí. Pero que efectivamente está teniendo un comportamiento muy positivo. ¿Estamos viendo ahí un resurgir del ciclo después de la debilidad que veníamos viendo? Fíjate, tú has dicho que ha habido debilidad en el ciclo de construcción, en general ha habido debilidad, y en el 23, y la acción ha subido, no sé, un 30, 35, 40%. Holcim, que es para aquellos que no lo sepan, es una cementera, y también está cambiando un poco el perfil de la compañía a más materiales de construcción, sobre todo aislamiento, menos digamos, materiales que compras para aislar tu casa, para emitir menos energía, etcétera, para ahorrar en la factura de la luz, por ejemplo, del gas, ¿no? Entonces, esto que lleva un proceso de los últimos 3 años, nosotros empezamos a comprar también durante la pandemia, compramos más después de la guerra de Ucrania, porque el mercado, pues eso, si el gas, el petróleo subía, ¿el mercado qué hace? Perdedores. ¿Cuál es el perdedor? Pues el que consume gas o energía. Las cementeras son muy intensivas en esa energía, ¿no? Entonces, algo temporal, el mercado lo veía como estructural, ¿no? Y ahí aprovechamos para añadir más. Ha salido de esta hiperinflación energética que vimos el año pasado, cuando la energía se ha relajado algo, que no tanto, o sea, seguimos a precios históricamente altos, pues la compañía lo ha hecho estupendamente. ¿Pero por qué? Porque operativamente lo ha hecho fenomenal, a pesar que no ha habido actividad en el mercado, ha habido muy poca actividad, pero han sido capaces de trasladar precios y de ser muy disciplinados. Y al final Holcim es no solo una historia de buenos activos únicos en muchos casos, sino de un equipo gestor fantástico. Y la combinación de los dos, con un balance muy fuerte, normalmente es buenas rentabilidades, ¿no? El año pasado, en octubre, noviembre, llegó a estar a 6 veces beneficio, algo que considerábamos una oportunidad única. Hoy está a 11, o sea que se ha revalorizado bastante. Pero el año que viene, a partir del año que viene, 24, 25, creemos que el ciclo que habías dicho de construcción puede empezar a dar señales de vida otra vez, ¿no? Porque, bueno, hemos tenido, en Europa ha habido un decrecimiento de actividad,
el mercado cree que va a seguir viendo de crecimiento en el 24, y en Estados Unidos, sin embargo, empezamos a ver que hay un poco más actividad, ¿no? No en residencial, porque eso depende mucho de los tipos de interés, pero sí en todos los proyectos que hay anunciados de infraestructuras muy grandes, ¿no? Y Holcim es uno de los ganadores. Y todavía vemos mucho potencial, pero es una compañía que hace todo, digamos que tica todas las casillas de buena compañía, ¿no? A pesar que puede ser considerada cíclica, pero para nosotros es muy defensiva por el balance, por el entorno al que se encuentra, ¿no? Para terminar, fíjate que en la primera pregunta me decías en la respuesta, fíjate el año que hemos vivido, tensiones geopolíticas, volatilidad de tipos de interés, poniendo ahora la vista hacia adelante, ¿no? ¿Hasta qué punto seguís viendo la oportunidad en las carteras de renta variable internacional de Bestinver? Bueno, seguimos muy ilusionados porque, como hablábamos el año pasado, al final lo que hemos ido haciendo, lo que hacíamos el año pasado, pues era para los próximos años, lo que estamos haciendo este año es para los próximos años. Es decir, esto es, tú siembras hoy y recoges los frutos en el futuro, ¿no? Creemos que solo es el aperitivo, ¿no? de esa rentabilidad oculta que tenemos en las carteras. Definitivamente estamos en un momento, que lo he dicho antes, alcista de incertidumbre, bajista de convicción de mercado. ¿Eso qué significa? Que hay dispersión, hay ruido, hay volatilidad. Pero eso no necesariamente es malo para la renta variable en general, y de hecho yo creo que es bueno para los inversores activos, ¿no? Yo creo que mucho mejor que la década anterior, ¿no? En esta situación, encontrar las buenas compañías de las malas, y con convicción y con análisis ver si ese precio al que está cotizando refleja el valor, y cuando hay una oportunidad vamos a ir a tope. Y eso lo estamos encontrando en todo el espectro de compañías. Y al final, cuando miras las carteras, dices, joder, la verdad es que tengo compañías buenas, líderes, hacen cosas críticas para la economía del día a día. Tienen balances muy sólidos, tienen, de hecho, si cogemos toda la cartera, caja neta. Así que es más solvente que el mercado, pero está cotizando a un 40-50% por debajo de los índices, ¿no? Entonces hay un descuento brutal que lo vamos a ir, esperemos, reflejando en los próximos años. O sea que seguimos muy ilusionados. Bueno, pues esperemos que efectivamente 2024 sea también un muy buen año para las carteras de renta variable internacional de Bestinver. Así que muchísimas gracias, lo iremos siguiendo. Muchísimas gracias por tu tiempo, Tomás. Gracias, y bueno, que tengas unas felices fiestas, un gran fin de año y comienzo del próximo, igual a nuestros partícipes e inversores. Muchas gracias. Muchas gracias.